A lo largo de la historia, el mapa del mundo ha cambiado innumerables veces. Fronteras que parecían inquebrantables se desvanecieron, naciones enteras surgieron con fuerza y luego desaparecieron como un suspiro. Guerras, revoluciones, alianzas y traiciones han moldeado el destino de los pueblos, dejando tras de sí países que hoy solo existen en libros de historia, en antiguas monedas y en la memoria de sus descendientes. En este viaje, vamos a recorrer las huellas de esas naciones perdidas, descubrir qué las hizo nacer, por qué alcanzaron el poder y cómo, finalmente, se desvanecieron. No son solo fechas y batallas, son historias de sueños, ambición, cultura y tragedia. Prepárate para viajar en el tiempo y conocer 10 países que alguna vez existieron, y que hoy son apenas ecos en el viento. La Gran Colombia. En las primeras décadas del siglo XIX, América Latina ardía en un fuego de independencia. Desde las montañas andinas hasta las costas del Caribe, los pueblos que durante siglos habían vivido bajo el dominio del Imperio Español se levantaban en armas, impulsados por un anhelo común, la libertad. Fue en ese contexto turbulento y lleno de esperanza cuando nació uno de los proyectos políticos más ambiciosos de la historia del continente, la Gran Colombia. El año era 1819. En medio de batallas decisivas contra las tropas españolas, el general Simón Bolívar, conocido como el Libertador, imaginó una nación unida que integrara vastos territorios de Sudamérica bajo un mismo gobierno. No sería solo una república independiente, sería un símbolo de fuerza, un escudo contra las ambiciones de cualquier potencia extranjera y un hogar común para pueblos con historias y culturas diversas. La Gran Colombia se extendía por un territorio inmenso. Sus límites abarcaban lo que hoy conocemos como Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Eran tierras de contrastes impresionantes, selvas tropicales rebosantes de vida, montañas nevadas que cortaban el cielo, llanuras interminables y costas bañadas por mares azules. Un mosaico geográfico que, al mismo tiempo que ofrecía riqueza y belleza, también representaba un reto enorme para la comunicación y la administración. Bogotá fue elegida como la capital de esta nueva república. Desde allí, se intentó establecer un gobierno central fuerte, capaz de coordinar leyes, comercio y defensa militar para todos sus territorios. Durante los primeros años, el sueño parecía posible. Se redactaron constituciones, se unificaron ejércitos y se promovió un sentimiento de identidad común. En las plazas principales, la bandera tricolor ondeaba con orgullo y el nombre de Bolívar se pronunciaba con respeto y admiración. Pero, bajo la superficie de la euforia inicial, las fisuras empezaban a aparecer. Las distancias eran enormes, y los caminos, difíciles y peligrosos. Viajar desde Quito hasta Caracas podía tomar meses, atravesando climas extremos y regiones con escasa presencia estatal. Esa lejanía alimentaba un problema que pronto se haría evidente: cada región tenía intereses propios, prioridades diferentes y formas distintas de entender el poder. Las provincias costeras, con economías basadas en el comercio y la exportación, no siempre coincidían con las necesidades agrícolas de las zonas del interior. Algunos líderes defendían un gobierno centralizado y fuerte, convencidos de que la unidad era la única forma de sobrevivir en un mundo lleno de amenazas externas. Otros, en cambio, reclamaban más autonomía para manejar sus propios asuntos. El liderazgo de Bolívar fue, durante un tiempo, el pegamento que mantuvo unida a la Gran Colombia. Su carisma, su visión y sus victorias militares le daban una autoridad indiscutible. Pero incluso él comenzó a sentir el peso de las tensiones internas. En cartas y discursos, advirtió que las ambiciones personales y los intereses regionales podían destruir lo que tanto había costado construir. En 1830, agotado física y emocionalmente, Bolívar renunció a la presidencia. Dejó una advertencia que hoy sigue resonando: si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, bajaré tranquilo al sepulcro. Pero la unión no se consolidó. Ese mismo año, Venezuela y Ecuador proclamaron su separación. Panamá seguiría el mismo camino poco después. En 1831, apenas 12 años después de su nacimiento, la Gran Colombia dejó de existir como país. Sus territorios se convirtieron en repúblicas independientes,
cada una con su propio destino, pero con una historia común que la seguiría uniendo en la memoria colectiva. El legado de la Gran Colombia es complejo. Por un lado, representa un sueño frustrado, un recordatorio de que incluso los ideales más nobles pueden verse derrotados por las divisiones internas. Por otro, sigue siendo un símbolo de lo que América Latina podría lograr si lograra superar sus diferencias y trabajar unida. Hoy, en monumentos, en nombres de ciudades y en libros de historia, la Gran Colombia sigue viva. Su breve existencia dejó una huella profunda, y su historia es una lección sobre la fragilidad de la unidad y la fuerza de la esperanza. Fue un país nacido de un sueño que, aunque se desvaneció en el mapa, todavía late en el corazón de quienes creen que la unión es posible. La Unión Soviética, 1922-1991. A comienzos del siglo XX, el mundo vivía una era de cambios profundos. La Primera Guerra Mundial había dejado cicatrices profundas en Europa y, en medio de ese caos, un imperio milenario se derrumbaba, el Imperio Ruso. Desde sus cenizas, nacería una de las potencias más influyentes y controvertidas del siglo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la Unión Soviética. El año era 1917. La Revolución Rusa, liderada por el partido bolchevique y figuras como Vladimir Lenin, derrocó al gobierno provisional que había sustituido al zar Nicolás II. Con la promesa de poner fin a la guerra, repartir la tierra y entregar el poder al pueblo, los bolcheviques tomaron el control. Sin embargo, el camino hacia la estabilidad estuvo lejos de ser pacífico. Entre 1918 y 1921, una sangrienta guerra civil enfrentó al Ejército Rojo, defensor del nuevo régimen comunista, contra el Ejército Blanco, compuesto por monárquicos, liberales y fuerzas extranjeras que buscaban frenar la revolución. En 1922, después de la victoria bolchevique, se proclamó oficialmente la Unión Soviética. Este nuevo estado reunía a varias repúblicas, Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, bajo un gobierno centralizado en Moscú. Su sistema político se basaba en el comunismo, una ideología que buscaba eliminar las clases sociales, abolir la propiedad privada y planificar la economía de manera colectiva. Era un experimento social y político sin precedentes, que despertó esperanza en unos y temor en otros. Durante los primeros años, el país se enfrentó a enormes desafíos, una economía devastada, hambrunas, infraestructura destruida y una población cansada de la guerra. Tras la muerte de Lenin en 1924, Joseph Stalin asumió gradualmente el poder. Bajo su liderazgo, la Unión Soviética se transformó en una potencia industrial en tiempo récord, gracias a ambiciosos planes quinquenales. Sin embargo, ese progreso tuvo un costo humano altísimo, trabajo forzado, represión política y purgas que eliminaron a millones de personas consideradas una amenaza para el régimen. En 1941, la historia de la Unión Soviética dio un giro dramático con la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que siguió fue una de las campañas más brutales y sangrientas de la historia, la Gran Guerra Patria, como la llamaron los soviéticos. Batallas como la de Stalingrado se convirtieron en símbolos de resistencia y sacrificio. La victoria final en 1945 no solo significó el fin del nazismo en Europa, sino que también consolidó a la Unión Soviética como una superpotencia mundial. A partir de entonces, el planeta entró en una nueva era, la Guerra Fría. Durante más de 4 décadas, la Unión Soviética y Estados Unidos se enfrentaron en una rivalidad ideológica, política, económica y militar que dividió al mundo en dos bloques. No fue un conflicto directo entre ambos, pero sí una competencia constante, carrera armamentista, carrera espacial, espionaje, guerras por influencia en terceros países y una propaganda intensa para demostrar la superioridad de cada sistema. En el ámbito interno, la Unión Soviética continuó expandiendo su influencia sobre Europa del Este, creando un bloque de países satélites alineados con su modelo político y económico. Mientras tanto, en la vida cotidiana, los ciudadanos vivían en una sociedad donde el Estado controlaba prácticamente todos los aspectos, desde la educación y la prensa, hasta la producción de alimentos y bienes. Aunque muchos disfrutaban de empleo garantizado, acceso gratuito a salud y educación, también existían limitaciones severas a las libertades individuales y un sistema que castigaba duramente la disidencia.
con el paso de los años, las tensiones internas comenzaron a acumularse. La economía planificada mostraba signos de estancamiento, la corrupción y la burocracia crecían, y la población empezaba a sentir el peso de la falta de libertades. En la década de 1980, Mikhail Gorbachov asumió el liderazgo y lanzó reformas profundas, la perestroika, reestructuración económica, y la glasnost, apertura política. Estas medidas buscaban modernizar el país, pero también abrieron la puerta a críticas abiertas contra el sistema y a movimientos nacionalistas en las repúblicas soviéticas. En 1991, después de intentos fallidos de mantener la Unión Soviética se disolvió oficialmente. De sus restos surgieron 15 países independientes, siendo Rusia el heredero principal de su legado. Fue el fin de una era que marcó profundamente el siglo XX, un experimento político que transformó la geopolítica mundial, pero que también dejó cicatrices profundas en millones de vidas. Hoy, la historia de la Unión Soviética sigue siendo objeto de debate. Para algunos, fue una época de igualdad, orgullo nacional y avances científicos extraordinarios, como el lanzamiento del primer satélite y el primer ser humano al espacio. Para otros, fue un régimen autoritario que sofocó la libertad y sacrificó generaciones enteras en nombre de una ideología. Sea cual sea la interpretación, nadie puede negar que la Unión Soviética fue uno de los países más influyentes que han existido, y que, aunque desapareció del mapa, su sombra aún se proyecta sobre el mundo actual. Yugoslavia, 19-18-20-03. A comienzos del siglo XX, los Balcanes eran una región marcada por una compleja mezcla de culturas, religiones y etnias. Montañas, ríos y costas que habían sido testigos de imperios, invasiones y alianzas frágiles. Fue allí, después de la Primera Guerra Mundial, donde nació un nuevo país, el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que más tarde sería conocido como Yugoslavia. El año era 1918, y el mapa de Europa estaba siendo redibujado. Los grandes imperios, austrohúngaro, otomano y ruso, se habían derrumbado, y las naciones buscaban nuevas formas de coexistencia. El sueño de Yugoslavia surgió como un intento de unir bajo un mismo estado a pueblos eslavos del sur que compartían ciertas raíces lingüísticas y culturales, aunque con diferencias religiosas e históricas profundas. Serbios ortodoxos, croatas católicos, bosnios musulmanes, eslovenos, macedonios y montenegrinos comenzaron a convivir en una misma estructura política. Sin embargo, esa unión estaba lejos de ser perfecta. Desde el principio, las tensiones étnicas y políticas se hicieron sentir. El poder estaba fuertemente centralizado en Belgrado, lo que generó descontento en otras regiones. Durante las décadas de 1920 y 1930, la inestabilidad política creció, y en 1929 el rey Alejandro I impuso una monarquía autoritaria, cambiando el nombre oficial del país a Reino de Yugoslavia. La Segunda Guerra Mundial trajo un periodo oscuro. En 1941, el país fue invadido por las potencias del Eje y se fragmentó bajo control extranjero. Lo que siguió fue una guerra brutal, no solo contra los invasores, sino también entre grupos internos con visiones opuestas para el futuro. En medio de ese caos surgió un líder que marcaría profundamente la historia yugoslava, Josip Broz Tito. Al frente de la resistencia partisana comunista, Tito logró expulsar a las fuerzas del Eje y, en 1945, estableció la República Federal Popular de Yugoslavia, que pronto se convertiría en la República Federal Socialista de Yugoslavia. Bajo el liderazgo de Tito, Yugoslavia tomó un camino único. Aunque era un país comunista, se distanció de la Unión Soviética y adoptó una política de no alineamiento durante la Guerra Fría. Esto le permitió recibir apoyo tanto de Occidente como del bloque socialista, mientras mantenía cierta independencia ideológica. Internamente, Tito promovió una política de hermandad y unidad para mantener cohesionadas a las 6 repúblicas que formaban el país: Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Montenegro. Durante las décadas de 1960 y 1970, Yugoslavia vivió un periodo de relativa estabilidad y prosperidad. Su economía era más abierta que la de otros países comunistas, permitiendo cierta iniciativa privada y turismo.
La costa dálmata se llenaba de visitantes europeos, y las ciudades combinaban arquitectura socialista con influencias occidentales. Sin embargo, las tensiones étnicas y nacionalistas nunca desaparecieron por completo, simplemente permanecieron bajo control gracias a la autoridad de Tito. La muerte de Tito en 1980 fue un punto de inflexión. Sin su figura unificadora, las rivalidades internas comenzaron a resurgir con fuerza. La economía empezó a deteriorarse, la deuda externa creció y el nacionalismo se volvió cada vez más visible. En la década de 1990, con la caída del comunismo en Europa del Este, las repúblicas yugoslavas comenzaron a buscar la independencia. Lo que siguió fue uno de los periodos más trágicos y sangrientos de la Europa contemporánea, las guerras yugoslavas. Entre 1991 y 1999, el país se desintegró en una serie de conflictos marcados por limpiezas étnicas, asedios y masacres. Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, y Macedonia declararon su independencia, mientras Serbia y Montenegro intentaron mantener una unión bajo el nombre de República Federal de Yugoslavia. Sin embargo, incluso esa unión se fracturó cuando Montenegro se independizó en 2006. La guerra más devastadora fue la de Bosnia, entre 1992 y 1995, donde bosnios musulmanes, croatas y serbios se enfrentaron en un conflicto que dejó cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Ciudades como Sarajevo vivieron asedios interminables, y episodios como la masacre de Srebrenica se convirtieron en símbolos del horror de la guerra. La intervención internacional, liderada por la OTAN, fue determinante para poner fin a los enfrentamientos, aunque las heridas sociales tardarían décadas en cicatrizar. Finalmente, el nombre, Yugoslavia, dejó de existir oficialmente en 2003, cuando la unión entre Serbia y Montenegro adoptó un nuevo nombre, Serbia y Montenegro, que duró apenas 3 años antes de disolverse por completo. Hoy, el territorio que una vez fue Yugoslavia está dividido en 7 países independientes: Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo, este último, reconocido como independiente por muchos países, pero aún disputado por Serbia. La historia de Yugoslavia es un recordatorio de cómo la diversidad puede ser una fuerza unificadora, pero también un terreno frágil si no se maneja con equilibrio y respeto. Fue un país que intentó construir un modelo propio, distinto tanto del capitalismo occidental como del comunismo soviético, y que durante décadas logró mantener cierta armonía entre pueblos muy diferentes. Sin embargo, las tensiones históricas, las heridas del pasado y las ambiciones políticas terminaron por desgarrarlo. Hoy, las generaciones que vivieron en Yugoslavia recuerdan una época en la que las fronteras eran diferentes, en la que viajar del Ljubljana a Dubrovnik no requería pasaporte, y en la que una identidad común parecía posible. Pero también recuerdan el precio de su ruptura: ciudades arrasadas, familias separadas y un legado complejo que aún divide opiniones. Yugoslavia ya no existe en los mapas, pero sigue viva en la memoria de quienes la habitaron y en las lecciones que dejó para el mundo. El Imperio Austrohúngaro, la doble corona que se desvaneció. En el corazón de Europa, durante más de medio siglo, existió una nación tan compleja como fascinante, el Imperio Austrohúngaro. Una unión de coronas, culturas y lenguas que, aunque parecía poderosa, estaba destinada a desmoronarse. Su historia no solo es la de un país que desapareció, sino también la de un experimento político único en su tiempo, y profundamente frágil. El imperio nació en 1867, cuando Austria y Hungría decidieron unir fuerzas bajo un mismo monarca, el emperador Francisco José I, compartiendo política exterior, ejército y finanzas, pero conservando su propia administración interna. Era, en cierto modo, como 2 países en uno, unidos por un delicado equilibrio, y una corona compartida. Su territorio abarcaba gran parte de lo que hoy conocemos como Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, partes de Italia, Rumanía, Polonia, Ucrania y Serbia. En sus ciudades, las calles se llenaban de lenguas diferentes: alemán, húngaro, checo, croata, italiano. Más de una docena de idiomas convivían, aunque no siempre en armonía. Viena y Budapest eran joyas culturales,
teatros, óperas, cafés literarios y universidades de prestigio florecían en medio de una atmósfera cosmopolita. La ciencia, el arte y la música alcanzaban niveles extraordinarios. Figuras como Gustav Klimt, Sigmund Freud y Franz Kafka vivieron bajo la bandera de esta doble monarquía. Pero detrás del brillo, la estructura política era frágil. La diversidad, que era su mayor riqueza, también era su mayor debilidad. Las tensiones nacionalistas crecían. Húngaros, checos, serbios, croatas y eslovenos reclamaban más autonomía, e incluso independencia. Las decisiones tomadas en Viena o Budapest muchas veces ignoraban las necesidades de las regiones más alejadas, lo que alimentaba resentimientos. La paz del imperio dependía de un equilibrio cada vez más inestable. Todo cambió en 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono, fue asesinado en Sarajevo. Este hecho desencadenó la Primera Guerra Mundial, un conflicto que el imperio no estaba preparado para enfrentar. Durante la guerra, las tensiones internas se intensificaron. Los pueblos sometidos vieron la oportunidad de romper las cadenas y formar sus propias naciones. En 1918, exhausto por la guerra y las divisiones internas, el imperio austrohúngaro se derrumbó. Hungría proclamó su independencia, Checoslovaquia nació como un nuevo país, Yugoslavia se formó con varios pueblos eslavos del sur, y Austria quedó reducida a un pequeño estado sin salida al mar. Un gigante que había gobernado sobre millones de personas se desvaneció casi de la noche a la mañana. El mapa de Europa cambió para siempre. Lo que había sido una sola nación se fragmentó en más de una decena de países. Y, aunque el imperio ya no existe, su influencia cultural y arquitectónica aún se siente en las calles de Viena, en los puentes de Budapest, en las plazas de Praga y en las montañas de los Balcanes. El imperio austrohúngaro es un recordatorio de que incluso los estados más grandes pueden caer cuando sus cimientos no están firmes, y de que la diversidad, sin un verdadero sentido de unidad, puede convertirse en una fuerza que separa en lugar de unir. Rodesia. En el corazón del África Austral, donde las llanuras doradas se encuentran con ríos poderosos y la sabana se extiende hasta perderse en el horizonte, existió un país cuyo nombre ya no se escucha en los mapas, Rodesia. Este territorio, que alguna vez fue parte del Imperio Británico, se convirtió en un símbolo de conflictos políticos, luchas raciales y transiciones dolorosas hacia la independencia. La historia de Rodesia comienza oficialmente en 1965, aunque sus raíces vienen de mucho antes. Durante décadas, esta región, rica en minerales, tierras fértiles y fauna salvaje, estuvo bajo control colonial británico y recibió el nombre en honor a Cecil Rhodes, un empresario y político que soñaba con expandir el dominio británico desde el Cabo hasta el Cairo. Pero a mediados del siglo XX, el mundo estaba cambiando. Las colonias africanas comenzaban a independizarse, impulsadas por movimientos de liberación y el espíritu anticolonial que recorría el planeta. Sin embargo, en Rodesia, la minoría blanca que controlaba el gobierno temía perder el poder frente a la mayoría negra. Así, en un acto desafiante, el 11 de noviembre de 1965, el primer ministro Ian Smith declaró la independencia unilateral de Rodesia, sin el consentimiento de Gran Bretaña. Este hecho desató un conflicto diplomático inmediato. Naciones Unidas y la comunidad internacional impusieron sanciones, mientras los países africanos denunciaban la exclusión política de la mayoría de la población. Dentro del país, crecían las tensiones, mientras los colonos blancos buscaban mantener su control, movimientos de guerrilla negra, como la ZANU y la ZAPU, se organizaban para luchar por una verdadera independencia. La guerra civil, conocida como la Guerra del Butch o la Guerra de Liberación de Zimbabue, se intensificó durante la década de 1970. Las zonas rurales se convirtieron en campos de batalla, y miles de personas fueron desplazadas. El conflicto no solo era militar, sino también ideológico, enfrentaba la visión de un país gobernado por una élite minoritaria contra el derecho de la mayoría a decidir su propio futuro. Finalmente, en 1979, agotados por la guerra y presionados por la comunidad internacional, los líderes de Rodesia aceptaron negociar. El acuerdo de Lancaster House puso fin al conflicto y abrió el camino para elecciones libres. En 1980,
la bandera de Rodesia fue arriada para siempre, y nació un nuevo país, Zimbabue, con Robert Mugabe como su primer ministro. Rodesia dejó de existir, pero su historia sigue viva como un capítulo complejo y doloroso de la descolonización africana. Fue un país marcado por la división racial, la resistencia y la transformación. Su desaparición no fue el fin de los desafíos, pues Zimbabue enfrentaría sus propios problemas en las décadas siguientes. Sin embargo, la caída de Rodesia simbolizó el triunfo de la autodeterminación africana frente a un sistema que parecía inamovible. Hoy, cuando se habla de Rodesia, muchos la recuerdan con sentimientos encontrados. Para unos, era un territorio próspero bajo un sistema injusto, para otros, un ejemplo de lucha por la igualdad y la soberanía. Lo cierto es que, como muchos países que ya no existen, Rodesia vive solo en los libros de historia, pero su legado, tanto luminoso como oscuro, aún se siente en la tierra y en la memoria de África. Prusia. En la historia de Europa, pocos nombres evocan tanta fuerza, disciplina y ambición como Prusia. Este estado, que ya no aparece en los mapas, fue en su tiempo una de las potencias militares y políticas más influyentes del continente. Su historia está marcada por conquistas, alianzas estratégicas y un papel decisivo en la formación de la Alemania moderna. El origen de Prusia se remonta a la Edad Media, cuando las tierras del Báltico Oriental estaban habitadas por pueblos prusianos paganos. En el siglo XIII, la Orden Teutónica, una orden militar cristiana, inició una campaña para conquistar y cristianizar la región. Con el tiempo, la orden construyó fortalezas, organizó ciudades y estableció un estado que combinaba fe, comercio y guerra. A lo largo de los siglos, Prusia se expandió y evolucionó. En el siglo XVII, bajo la dinastía de los Hohenzollern, pasó de ser un ducado modesto a un reino con ambiciones enormes. Su capital, Berlín, comenzó a florecer como centro político y cultural. Sin embargo, lo que realmente distinguió a Prusia fue su ejército, considerado uno de los más disciplinados y eficientes de Europa. El siglo XVIII marcó la era de Federico el Grande, el rey que transformó a Prusia en una potencia europea. Con una combinación de astucia política, reformas internas y campañas militares brillantes, Federico expandió el territorio y convirtió a su reino en un modelo de administración eficiente. Las victorias prusianas en guerras como la de los 7 años reforzaron su reputación como una nación pequeña pero increíblemente poderosa. Durante el siglo XIX, Prusia desempeñó un papel crucial en la unificación alemana. Liderados por el canciller Otto von Bismarck, los prusianos orquestaron guerras estratégicas contra Dinamarca, Austria y Francia. La victoria en la Guerra Franco-Prusiana de 1870 fue el golpe final. En 1871, en la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles, se proclamó el Imperio Alemán, con el rey prusiano Guillermo I como su primer Kaiser. A partir de ese momento, el nombre de Prusia se entrelazó con el de Alemania. Sin embargo, su identidad como Estado separado comenzó a desvanecerse. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles debilitó a Alemania y redujo el poder de Prusia, que pasó a ser una provincia dentro de la República. La Segunda Guerra Mundial selló su destino. En 1947, los aliados disolvieron oficialmente Prusia, acusándola de ser un símbolo del militarismo que había llevado a Europa a 2 guerras devastadoras. Hoy, los territorios que alguna vez formaron parte de Prusia se reparten entre Alemania, Polonia, Rusia y otros países vecinos. Las ciudades, las fortalezas y las tradiciones culturales sobreviven, pero el Estado prusiano como tal pertenece al pasado. Prusia es recordada como una tierra de disciplina, eficiencia y ambición, pero también como un recordatorio de los peligros de un poder militar desmedido. Fue un país que moldeó el curso de Europa, y aunque ya no exista, su legado está presente en la arquitectura de Berlín, en las calles de Königsberg, hoy Kaliningrado, y en la memoria histórica del continente. No olvides darle like al video, dejar tu comentario y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido. Activa la campanita y únete a nuestra comunidad.